Abril de 1970. A 320.000 kilómetros de la Tierra, una explosión desgarra el costado de una nave espacial. En menos de 3 minutos, 2 de los 3 tanques de oxígeno se evaporan en el vacío. Las luces parpadean. Los sistemas fallan uno tras otro. Los instrumentos de navegación mueren. Jim Lovell mira por la ventana y ve algo que ningún astronauta debería ver jamás. Nubes de gas escapando de su propia nave, brillando bajo la luz del sol como sangre derramada en el espacio profundo. Houston recibe los datos en tiempo real. Los números no mienten. Sin oxígeno no hay electricidad. Sin electricidad no hay calefacción. Sin calefacción, la temperatura interior comenzará a descender hacia el cero absoluto del espacio exterior. 321.000 kilómetros los separan de casa. Una nave destrozada. Y el conocimiento brutal de que cada respiración consume el poco aire que les queda. Los ingenieros hacen cálculos rápidos. La conclusión es unánime. No hay suficiente potencia para el viaje de regreso. No hay suficiente calor para mantenerlos vivos. No hay precedente de supervivencia en estas condiciones. El módulo de comando Odisea está muerto. El escudo térmico intacto, pero todo lo demás es un cascarón sin vida flotando en la oscuridad. La única opción es Acuario, el módulo lunar diseñado para 2 personas durante 48 horas en la superficie de la Luna. Ahora debe mantener a 3 hombres con vida durante días completos, mientras rodean la Luna y regresan a la Tierra. Los manuales de la NASA no contemplan este escenario. Nadie planeó para esto. Nadie entrenó para esto. Las probabilidades matemáticas de éxito son microscópicas. La temperatura interior comienza su descenso implacable. 3 grados Celsius. La humedad de su respiración se condensa en cada superficie metálica. Las paredes lloran gotas de agua helada. Las ventanas se empañan con escarcha. Los astronautas tiemblan dentro de sus trajes de vuelo, incapaces de dormir, incapaces de calentarse, incapaces de escapar del frío que penetra hasta los huesos. Y mientras tanto, el dióxido de carbono se acumula con cada exhalación, envenenando lentamente el aire que respiran. Hollywood te mostró la versión dramática. La realidad fue infinitamente peor. Pero 3 hombres regresaron vivos. Contra toda predicción. Contra toda probabilidad. Contra las leyes mismas de la termodinámica y la supervivencia humana. No fue suerte. No fue destino. Fue algo mucho más extraordinario. La convergencia perfecta de ingeniería brillante, improvisación desesperada y resiliencia humana llevada al límite absoluto. Esta es la historia real de cómo lo imposible se convirtió en el mayor rescate de la era espacial. Y la verdad detrás de esos días helados revelará por qué el Apolo 13, el único fracaso de la NASA en alcanzar la Luna, se convirtió en su triunfo más legendario. 13 de abril de 1970, 9 de la noche, hora de Houston. El Apolo 13 navega a 320.000 kilómetros de la Tierra,
más lejos de lo que cualquier ser humano ha viajado jamás. Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert flotan en la ingravidez, confiados. La misión lunar transcurre sin incidentes. Los sistemas funcionan perfectamente. La Luna los espera a menos de 2 días de distancia. Entonces, a las 9:08 de la noche, una explosión sacude toda la estructura de la nave. No es un sonido. En el vacío del espacio no hay sonido. Es una vibración brutal que atraviesa cada panel, cada cable, cada estructura metálica. Las luces de advertencia se encienden como fuegos artificiales. Los voltímetros se desploman. Los tanques de oxígeno número 2 desaparece de los instrumentos. Simplemente deja de existir. El tanque número 1 comienza a perder presión en caída libre. Lovell mira por la ventana y ve algo que congela su sangre. Una nube brillante escapando de la nave, girando en espiral, reflejando la luz solar como diamantes, dispersándose en la negrura infinita. No es combustible, es oxígeno. El oxígeno que necesitan para respirar, para generar electricidad, para mantenerse vivos. Los números en Houston cuentan una historia de pesadilla. El módulo de comando Odisea tiene 3 celdas de combustible que convierten oxígeno e hidrógeno en electricidad y agua. Sin oxígeno, las celdas mueren. Sin celdas de combustible, no hay electricidad. Sin electricidad, no hay calefacción, no hay navegación, no hay comunicación, no hay nada. La celda número 2 se apaga. Después la número 3. Solo queda una, y está muriendo lentamente. Los ingenieros hacen cálculos frenéticos en sus computadoras del tamaño de habitaciones. La conclusión es unánime e implacable. El módulo de comando está muerto. No hay suficiente potencia para mantener los sistemas vitales durante el viaje de regreso. No hay suficiente energía para los motores de maniobra. No hay suficiente calor para evitar que la temperatura interior descienda hacia el cero absoluto del espacio exterior. 321.000 kilómetros. Es una distancia que desafía la comprensión humana. Si pudieras conducir tu automóvil directamente hacia el espacio a 120 kilómetros por hora, tardarías 111 días en llegar. Los astronautas del Apolo 13 están flotando en esa distancia imposible, atrapados en una lata metálica del tamaño de una furgoneta pequeña y viendo cómo sus sistemas de soporte vital se apagan uno tras otro. La Tierra es un punto azul diminuto en la ventana. La Luna, su destino original, es ahora irrelevante. La única pregunta que importa es brutal en su simplicidad. ¿Pueden 3 hombres sobrevivir el viaje de regreso en una nave muerta? Pero aquí está el primer problema, que Hollywood nunca explicó correctamente. El frío del espacio no funciona como el frío terrestre. No hay aire en el vacío para conducir el calor lejos de tu cuerpo. No hay viento helado que te congele. El problema real es exactamente lo opuesto. En el espacio, el desafío es deshacerse del calor, no conservarlo. Las naves espaciales tienen radiadores activos para expulsar el exceso de calor generado por los sistemas electrónicos y los cuerpos humanos. Sin esos sistemas activos funcionando, sin electricidad bombeando refrigerante, el calor tiene solo una forma de escapar: radiación térmica. Es un proceso lento, muy lento, pero es implacable e inevitable. El módulo de comando comienza su transformación en tumba. La temperatura es de 21 grados Celsius cuando apagan el último sistema no esencial. Hora tras hora, grado tras grado, el frío se instala. No es el frío instantáneo del espacio exterior, es peor. Es el frío lento de una muerte anunciada. 15 grados Celsius, después 13, después 10.
Los astronautas flotan en la oscuridad casi total, conservando cada vatio de energía. Solo quedan encendidos los sistemas de navegación mínimos y las comunicaciones. Todo lo demás está muerto. Las paredes metálicas comienzan a enfriarse. La humedad del aire se condensa en cada superficie. Las ventanas se empañan. Las gotas de agua flotan en la ingravidez como pequeñas esferas brillantes. Pero el frío no es el enemigo inmediato. Hay algo mucho más urgente, mucho más mortal. Cada vez que un astronauta exhala, libera dióxido de carbono. En la Tierra, ese dióxido de carbono se dispersa en la atmósfera infinita. En una nave espacial sellada se acumula. El módulo de comando tiene filtros de hidróxido de litio que limpian el aire, eliminando el dióxido de carbono antes de que alcance niveles tóxicos. Pero esos filtros necesitan electricidad para funcionar. Y la electricidad se está agotando. Los ingenieros en Houston hacen más cálculos. Las noticias son devastadoras. Incluso si resuelven todos los demás problemas, incluso si encuentran suficiente energía para los motores, incluso si logran navegar de regreso a la Tierra, el aire se volverá irrespirable mucho antes de llegar a casa. Aquí es donde la situación trasciende de crisis a pesadilla. Gene Kranz, el director de vuelo en Houston, se enfrenta a una verdad imposible. El módulo de comando está muerto y morirá más con cada hora que pase. La única alternativa es Aquario, el módulo lunar. Pero Aquario fue diseñado con especificaciones precisas e inquebrantables. 2 personas, 48 horas, en la superficie de la Luna con gravedad lunar. Nunca fue concebido para mantener a 3 personas vivas durante días en el vacío del espacio. Sus baterías, sus filtros de aire, su agua, todo está dimensionado para una misión corta con 2 astronautas. Forzarlo a sostener 3 vidas durante un viaje de regreso, que tomará 96 horas, es como pedirle a una balsa diseñada para cruzar un río que atraviese el océano Atlántico. Los manuales de la NASA no tienen procedimientos para esto. Nadie planeó este escenario. Nadie imaginó que una nave en tránsito lunar perdería sus sistemas principales y tendría que convertir un módulo lunar en una nave de emergencia. Los ingenieros miran sus documentos técnicos con horror creciente. Las matemáticas son brutales. Aquario tiene 400 amperios hora de batería. El consumo mínimo de energía para 3 personas durante días es 600 amperios hora. No hay suficiente. Los filtros de aire están diseñados para 48 horas con 2 personas. 96 horas con 3 personas producirán el doble de dióxido de carbono. No hay suficiente. El agua de refrigeración está calculada para 2 días. Días en el espacio sin refrigeración activa significa que los sistemas electrónicos se sobrecalentarán y fallarán. No hay suficiente. Y entonces está la temperatura. Aquario tampoco tiene calefacción ahora. Para conservar energía, tendrán que apagar todo excepto los sistemas absolutamente críticos. Sin calefacción activa, la temperatura interior comenzará a descender, no tan rápido como en el módulo de comando, porque Aquario es más pequeño y los cuerpos de 3 hombres generan algo de calor. Pero descenderá, hora tras hora, día tras día. Los pronósticos muestran que la temperatura llegará a 3 grados Celsius, tal vez menos. 3 hombres temblando en un espacio del tamaño de un armario grande, flotando en la ingravidez, incapaces de generar calor moviéndose, incapaces de escapar del frío que penetra cada fibra de sus trajes de vuelo. Esta es la verdadera crisis del Apolo 13. No fue una sola falla catastrófica, fue una cascada de limitaciones convergentes.
No suficiente energía, no suficiente aire, no suficiente calor, no suficiente agua, no suficiente tiempo. Cada problema amplificaba los otros. Resolver uno creaba dos más. Los astronautas estaban atrapados en una ecuación matemática donde todas las variables sumaban muerte. Houston enfrentaba la posibilidad muy real de que 3 hombres morirían lentamente en el espacio, mientras todo el mundo observaba impotente. La pregunta no era si podían salvarse. La pregunta era cómo algo tan fundamentalmente roto podría ser reparado a 320.000 kilómetros de distancia. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que desafiaría cada manual de ingeniería, algo que probaría que la supervivencia humana no depende solo de sistemas redundantes y diseños perfectos. A 3 hombres y un equipo de ingenieros en tierra estaban a punto de improvisar el rescate más complejo de la historia espacial. Cada decisión sería una apuesta. Cada solución sería temporal. Cada minuto sería ganado a costa de sacrificios imposibles. No había precedente. No había guía. Solo había una certeza absoluta. O encontraban una manera de hacer que lo imposible funcionara, o el Apolo 13 se convertiría en el primer ataúd orbital de la humanidad. La película te mostró a Tom Hanks temblando dramáticamente mientras su aliento se congela en el aire. Te mostró ventanas cubiertas de escarcha gruesa. Te mostró astronautas al borde de la hipotermia, barely conscientes, envueltos en mantas improvisadas. Es una imagen poderosa. Es cinematográficamente perfecta. Es completamente engañosa. Hollywood necesitaba un villano visible, algo que la cámara pudiera capturar, algo que el público pudiera entender instantáneamente. El frío era perfecto. Pero el frío no era el verdadero enemigo del Apolo 13. Comencemos con la física real del espacio. El vacío no tiene temperatura. No puede tenerla. La temperatura es la medida del movimiento molecular, y en el vacío no hay moléculas. Cuando los divulgadores científicos te dicen que el espacio está a 2.7 grados Kelvin, donde están hablando de la radiación cósmica de fondo, no del vacío en sí. Este detalle técnico tiene consecuencias masivas para la supervivencia. En la Tierra, el frío te mata por conducción y convección. El aire frío toca tu piel y roba tu calor. El viento acelera el proceso. Tu cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo y mueres. En el espacio no hay aire, no hay viento, no hay conducción. Solo hay radiación térmica. La radiación térmica es extraordinariamente lenta. Tu cuerpo irradia calor como luz infrarroja, pero es un goteo, no una hemorragia. Los trajes espaciales tienen que incorporar sistemas de refrigeración activos, porque los astronautas se sobrecalentarían sin ellos. Durante las caminatas espaciales del programa Apolo, los astronautas trabajaban tan duro que sus trajes tenían que bombear agua fría constantemente para evitar la hipertermia. El espacio no es tu enemigo térmico, eres tú mismo. Tu metabolismo genera aproximadamente 100 vatios de calor continuo. En una nave espacial sin refrigeración activa, ese calor no tiene a dónde ir, excepto acumularse lentamente. El problema del Apolo 13 no era congelarse, era mucho más complejo. Entonces, ¿por qué la temperatura del módulo lunar Acuario descendió a 3 grados Celsius? La respuesta revela la verdadera crisis. No era el espacio enfriando la nave, era la ausencia total de sistemas activos. Sin electricidad fluyendo por los cables, sin computadoras generando calor residual, sin pantallas iluminadas, sin bombas hidráulicas funcionando, sin nada. El Apolo 13 se convirtió en un objeto pasivo en el vacío. Los componentes electrónicos apagados
dejaron de generar calor. Las paredes metálicas comenzaron a irradiar su energía térmica almacenada hacia el espacio. No rápidamente, muy, muy lentamente, pero sin nada generando nuevo calor, excepto 3 cuerpos humanos en un espacio diminuto. La temperatura descendió durante días. Los registros de telemetría cuentan la historia real. La temperatura no colapsó. Descendió gradualmente durante 96 horas. Empezó en 21 grados Celsius. Después de 24 horas, estaba en 15 grados. Después de 48 horas, alcanzó 10 grados. Llegó a su punto más bajo, aproximadamente 3 grados Celsius, en las últimas horas antes de la reentrada. Este no es el colapso térmico catastrófico que Hollywood dramatizó. Es algo diferente. Es el enfriamiento lento e inexorable de un sistema cerrado sin entrada de energía. Y 3 grados Celsius, aunque brutal, no es hipotermia severa. Es supervivible. Los astronautas no estaban al borde de la muerte por congelamiento. Estaban profundamente incómodos, exhaustos y miserables. Pero el frío no los estaba matando. Entonces, ¿cuál era el verdadero enemigo? Aquí está lo que Hollywood minimizó hasta hacerlo casi invisible: el dióxido de carbono. Cada vez que exhalas, liberas aproximadamente por ciento de dióxido de carbono. En concentraciones superiores a 1% en el aire, experimentas dolores de cabeza y mareos. Por encima de 3%, tu respiración se vuelve laboriosa y tu juicio se deteriora. Por encima de 5%, pierdes el conocimiento. Por encima de 10%, mueres en minutos. El Apolo 13 tenía 3 hombres exhalando constantemente en un espacio del tamaño de un armario grande. Sin filtración activa del aire, el dióxido de carbono alcanzaría niveles letales en menos de 12 horas. Los filtros de hidróxido de litio del módulo lunar estaban diseñados para 2 personas durante 2 días. Esa es la especificación precisa e inquebrantable. Cada filtro es un cartucho cilíndrico lleno de gránulos químicos que reaccionan con el dióxido de carbono y lo convierten en carbonato de litio sólido. Cuando los gránulos se saturan, el filtro deja de funcionar. No hay forma de regenerarlo. No hay forma de extender su vida útil. Simplemente se agota. Los ingenieros hicieron los cálculos. Con 3 personas exhalando durante días, los filtros del módulo lunar se agotarían mucho antes de llegar a la Tierra. Después de eso, el dióxido de carbono comenzaría a acumularse. Los astronautas se volverían confusos. Después, perderían el conocimiento. Después, morirían mientras dormían. Pero había filtros adicionales en la nave. El módulo de comando tenía filtros de repuesto, muchos de ellos diseñados para un viaje de 2 semanas. Estaban justo al lado, flotando en el Odisea muerto. Aquí está el problema que se volvió legendario. Los filtros del módulo de comando eran cuadrados. Los receptáculos del módulo lunar eran redondos. Esta no fue una decisión estúpida de ingeniería. Fueron diseñados por diferentes contratistas en diferentes momentos para diferentes especificaciones. Nadie imaginó que necesitarías intercambiarlos. Nadie planeó para esta contingencia. Y ahora 3 hombres estaban flotando en el espacio con filtros de aire que no podían usar porque la geometría estaba equivocada. Esta es la verdadera crisis del Apolo 13 que Hollywood apenas rozó. No era el frío dramático y cinematográfico. Era un problema de ingeniería banal y mortal. Tenían el equipo, tenían los materiales, solo que no encajaban. Y cada hora que pasaba, el dióxido de carbono se acumulaba.
Los medidores en Houston mostraban la concentración aumentando lentamente, pero inexorablemente. 1%, 1.5%, 2%. Los astronautas comenzaron a reportar dolores de cabeza. Después, náuseas. Después, dificultad para concentrarse. Los ingenieros sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Estaban viendo morir a 3 hombres en cámara lenta por envenenamiento con dióxido de carbono. Y aquí está lo que las películas realmente no capturaron: el terror absoluto de ese conocimiento. El frío es dramático. Puedes verlo, puedes sentirlo. Puedes luchar contra él moviéndote, frotándote las manos, cualquier cosa. El dióxido de carbono es invisible, es insidioso. No puedes luchar contra él. Solo puedes respirar y saber que cada respiración te acerca a la inconsciencia. Los astronautas flotaban en acuario, mirando los medidores de dióxido de carbono subir lentamente, sabiendo que los filtros se estaban agotando, sabiendo que tenían filtros de repuesto a 1,5 metros de distancia que no podían usar. Esa impotencia es más aterradora que cualquier frío. La película mostró una escena memorable, donde los ingenieros de Houston volcaron una caja de suministros disponibles en la nave y dijeron: «Hagan que esto funcione». Esa escena fue real, pero lo que no mostraron fue la desesperación absoluta detrás de ella. No era una reunión ingeniosa de lluvia de ideas. Era un equipo de ingenieros enfrentando la realidad de que si no resolvían este problema específico en las próximas horas, 3 hombres morirían de asfixia química mientras todo el mundo observaba. No había plan de respaldo, no había procedimiento de emergencia. Solo había una caja de materiales diversos y la certeza absoluta de que tenían que improvisar una solución que funcionara la primera vez. Entonces Hollywood te vendió el frío como villano porque es visualmente dramático. Pero los ingenieros y astronautas reales sabían la verdad. El frío era miserable, el frío era agotador, el frío drenaba su fuerza y hacía imposible dormir, pero el frío no los estaba matando. El dióxido de carbono sí. Y resolver ese problema requeriría algo que ningún manual de la NASA contemplaba: convertir filtros cuadrados en filtros redondos usando cinta adhesiva, cartón de portapapeles y las fundas de plástico de los manuales de procedimientos. No era ingeniería de cohetes. Era algo mucho más desesperado. Era ingeniería de supervivencia pura, cruda y sin precedentes. La temperatura era el síntoma. El dióxido de carbono era la enfermedad. Y la cura estaba a punto de demostrar que la verdadera ingeniería no ocurre en laboratorios limpios con equipos perfectos. Ocurre en momentos de crisis absoluta, cuando lo imposible se convierte en la única opción. La decisión más brutal del Apolo 13 se tomó en los primeros 30 minutos después de la explosión. Gene Kranz, el director de vuelo en Houston, enfrentó una realidad matemática implacable. El módulo de comando Odisea estaba muriendo y cada segundo que permaneciera encendido consumía energía que necesitarían desesperadamente para el viaje de regreso. No había tiempo para análisis exhaustivos. No había tiempo para consultas con equipos de expertos. Solo había una certeza: si no apagaban el Odisea inmediatamente y migraban al módulo lunar Acuario, los 3 hombres morirían mucho antes de ver la Tierra de nuevo. Esta no era una decisión de ingeniería, era una apuesta de vida o muerte. Apagar un módulo de comando en tránsito lunar violaba todos los protocolos de seguridad de la NASA. El módulo de comando es el cerebro de la misión. Contiene los sistemas de navegación primarios,
las computadoras de guía, los controles de orientación, los sistemas de soporte vital, todo. Una vez apagado, reencenderlo requiere una secuencia de arranque compleja que consume energía masiva de las baterías. Y nadie, absolutamente nadie, había practicado jamás un apagado completo en el espacio. Los procedimientos de emergencia contemplaban fallas parciales, sistemas redundantes, respaldos automáticos. No contemplaban apagar toda la nave y migrar a un módulo lunar que nunca fue diseñado como bote salvavidas. Los ingenieros estaban escribiendo el manual en tiempo real, mientras 3 hombres esperaban instrucciones. La secuencia de apagado fue como desconectar órganos vitales uno por uno, mientras el paciente permanece consciente. Primero fueron los sistemas no esenciales, las luces de cabina, los calentadores, los sistemas de navegación secundarios, después los sistemas críticos, las celdas de combustible restantes, las computadoras principales, los giróscopos de orientación. Cada interruptor que Lovell y Swigert apagaban era otro paso hacia la oscuridad. Las pantallas se oscurecieron, los indicadores se apagaron. El zumbido constante de ventiladores y bombas se desvaneció en silencio. El Odisea se convirtió en un cascarón vacío, flotando en el espacio, completamente muerto, excepto por las baterías de reentrada que debían permanecer intactas y sin tocar. Esas baterías eran sagradas. Sin ellas no habría forma de controlar la nave durante la reentrada atmosférica. Sin ellas, regreso significaba incineración. Ahora llegaba la parte verdaderamente aterradora: vivir en Acuario. El módulo lunar media aproximadamente 2 metros de diámetro por 2 metros de altura en su sección habitable. Imagina un armario grande. Ahora imagina 3 hombres adultos flotando en ese espacio durante días. No hay privacidad, no hay espacio personal, no hay forma de alejarse del olor del otro, del sonido de su respiración, de la presencia física constante. Y ese espacio diminuto estaba lleno de equipos. Paneles de control cubrían cada superficie. Cables colgaban en todas direcciones. Los controles de vuelo ocupaban un lado completo. Los sistemas de soporte vital llenaban otro. El espacio libre real para movimiento humano era aproximadamente del tamaño de una cabina telefónica. La primera realización brutal fue el consumo de energía. Acuario tenía 2 baterías con capacidad total de 400 amperios hora. Esa cifra suena técnica hasta que entiendes lo que significa. Es la cantidad exacta de electricidad necesaria para operar todos los sistemas del módulo lunar durante 48 horas, con 2 personas realizando una misión lunar normal. Enciende las computadoras, activa los sistemas de navegación, opera las comunicaciones, alimenta los ventiladores de circulación de aire, mantén los calentadores funcionando. 48 horas. Después se acaba. Los astronautas del Apolo 13 necesitaban que esa energía durara 96 horas, el doble del tiempo diseñado. Con una persona adicional consumiendo oxígeno, generando dióxido de carbono, usando agua. Los ingenieros empezaron a calcular perfiles de consumo de energía. Cada sistema fue analizado. Cada componente fue evaluado. Las computadoras de navegación consumían 45 amperios durante el funcionamiento. Los sistemas de comunicación necesitaban 15 amperios. Los ventiladores de aire requerían 12 amperios. Los calentadores demandaban 20 amperios. Las bombas de refrigeración consumían otros 30 amperios. Los números sumaban una conclusión devastadora. Incluso con todos los sistemas funcionando al mínimo absoluto,
el consumo era de aproximadamente 90 amperios por hora. A ese ritmo, las baterías se agotarían en menos de 5 horas. No llegarían ni cerca de la Tierra. El módulo lunar se convertiría en una tumba silenciosa, flotando eternamente en el espacio. Entonces comenzó el arte de morir lentamente. Apagaron todo lo que no fuera absolutamente crítico para la supervivencia inmediata. Las computadoras de navegación se apagaron excepto para encendidos breves cada pocas horas. Los calentadores fueron completamente desactivados. Los sistemas de comunicación se redujeron al mínimo necesario para contacto periódico con Houston. Los ventiladores de circulación de aire fueron apagados durante largos periodos. Incluso las luces de cabina fueron eliminadas. Los astronautas flotaban en oscuridad casi total, usando pequeñas linternas solo cuando era absolutamente necesario. El consumo descendió a aproximadamente 12 amperios por hora. Todavía demasiado, y todavía no suficiente para llegar a casa. Pero apagar sistemas crea sus propios problemas mortales. Sin ventiladores de circulación, el dióxido de carbono exhalado no se dispersa. Forma bolsas invisibles que flotan alrededor de las cabezas de los astronautas. Literalmente, puedes respirar tu propio aliento, viciado una y otra vez hasta que pierdes el conocimiento. En gravedad terrestre, el aire caliente sube por convección natural. En gravedad cero, nada se mueve excepto lo que empujas activamente. Los astronautas tuvieron que usar manuales de procedimientos como abanicos improvisados, agitándolos constantemente para mover el aire y dispersar el dióxido de carbono. Días de agitar manuales cada pocos minutos. Días de nunca relajarse completamente, porque relajarse significaba respirar tu propia exhalación tóxica. Sin calefacción, la temperatura comenzó su descenso inevitable. Pero no era solo incomodidad, era física brutal. El agua de condensación comenzó a acumularse en todas las superficies frías. Las paredes metálicas lloraban gotas de humedad. Los paneles de control se cubrieron de condensación. Los interruptores eléctricos se mojaron. Las computadoras estaban en riesgo de cortocircuito por humedad. Los astronautas usaron toallas y telas para secar constantemente los equipos críticos. Era una batalla perdida. Cada respiración añadía más humedad al aire. Cada superficie fría condensaba más agua. El módulo lunar se estaba convirtiendo lentamente en una cueva húmeda y helada flotando en el vacío. Y luego estaba el agua. Los astronautas necesitan aproximadamente 2 litros de agua por día solo para hidratación básica, o 3 hombres durante días significan 24 litros. Aquario llevaba 38 litros de agua potable, diseñados para 2 personas durante 2 días, con margen de seguridad. Los números apenas funcionaban, pero esa agua no era solo para beber. Los sistemas de refrigeración del módulo lunar usaban agua para enfriar la electrónica. Los trajes espaciales requerían agua en sus sistemas de enfriamiento para las caminatas lunares. Cada litro tenía múltiples propósitos críticos. Los ingenieros impusieron racionamiento estricto. 200 mililitros por persona por día. Un vaso pequeño de agua, durante días, en un entorno donde el trabajo mental constante y el estrés extremo deshidratan brutalmente. Esta es la verdadera naturaleza de la supervivencia en el espacio. No es un problema grande con una solución heroica. Es 1000 problemas pequeños, cada uno conectado con otros 10, cada uno requiriendo compromisos imposibles. Ahorras energía apagando calefacción, pero la condensación amenaza tus sistemas eléctricos. Ahorras agua reduciendo el consumo, pero la deshidratación
Degrada tu capacidad de pensar claramente cuando más necesitas juicio perfecto. Ahorras aire apagando ventiladores, pero creas bolsas de dióxido de carbono que deben ser dispersadas manualmente cada pocos minutos. Cada solución crea nuevos problemas. Cada problema tiene múltiples soluciones malas. No hay opciones buenas. Y mientras tanto, el reloj avanzaba inexorablemente. Cada hora que pasaba era una hora menos de margen de error. Cada decisión consumía recursos que nunca podrían ser reemplazados. Los astronautas flotaban en la oscuridad fría, racionando agua, agitando aire, obsecando condensación, monitoreando medidores que mostraban recursos descendiendo lentamente hacia cero. No era dramático, no era cinematográfico, era agotador, incesante y absolutamente aterrador. Porque sabían, y Houston sabía, y todo el mundo sabía, que ahorrar energía solo era la primera capa de supervivencia. Todavía había problemas mucho peores esperando ser resueltos. El problema del filtro de dióxido de carbono alcanzó su punto crítico 36 horas después de la explosión. Los medidores mostraban concentraciones de 2.5% en el aire del módulo lunar. Los astronautas reportaban dolores de cabeza persistentes, náuseas, dificultad para concentrarse. Fred Haise sentía que sus pensamientos se movían a través de melaza espesa. Jack Swigert tenía problemas para completar cálculos matemáticos simples. Jim Lovell sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Envenenamiento progresivo por dióxido de carbono. Si la concentración alcanzaba por ciento, perderían la capacidad de tomar decisiones racionales. Por encima de 5%, perderían el conocimiento. Y tenían filtros de repuesto perfectamente funcionales, flotando a 1,5 metros de distancia, que no podían usar porque la geometría estaba equivocada. En Houston, un equipo de ingenieros se reunió en una sala de conferencias con una misión imposible: hacer que filtros cuadrados funcionaran en receptáculos redondos usando solo materiales disponibles en la nave. No podían enviar nada al espacio. No podían fabricar componentes especializados. No podían usar herramientas que los astronautas no tuvieran. La restricción era absoluta. Toma lo que hay en la nave y hazlo funcionar. Los ingenieros volcaron una caja idéntica a las que llevaba el Apolo 13. Cartón de portapapeles, cinta adhesiva gris, bolsas de plástico, fundas de manuales, mangueras de traje espacial, calcetines. Esto era todo. Con estos materiales tenían que construir un adaptador que sellara herméticamente, que permitiera el flujo de aire, que no colapsara bajo presión, que no liberara partículas al sistema. La solución que desarrollaron en las siguientes horas fue una obra maestra de ingeniería desesperada. Tomaron un filtro cuadrado del módulo de comando. Lo envolvieron con una bolsa plástica sellada con cinta adhesiva, dejando un extremo abierto. Cortaron cartón del portapapeles para crear una base rígida. Usaron las fundas plásticas de los manuales de procedimientos para crear conductos de aire. Emplearon más cinta adhesiva gris para sellar cada junta, cada conexión, cada punto donde el aire pudiera escapar. La manguera de un traje espacial de repuesto se conectó al receptáculo redondo del módulo lunar, creando un canal que forzaba el aire a través del filtro cuadrado envuelto en plástico. Era feo, era improvisado. Parecía algo construido por niños en un proyecto escolar. Pero las matemáticas sugerían que podría funcionar. Transmitir las instrucciones a los astronautas fue otro desafío brutal. No había diagramas, no había planos técnicos.
Los ingenieros tenían que describir verbalmente cada paso, mientras los astronautas flotaban en la oscuridad fría del acuario, tratando de manipular materiales con dedos entumecidos y mentes aturdidas por el dióxido de carbono. Corta el cartón aquí, envuelve el filtro de esta manera, sella esta junta con 3 vueltas de cinta, conecta la manguera en este ángulo. Cada instrucción tenía que ser precisa porque no había margen para errores. Un sello defectuoso significaba que el aire pasaría alrededor del filtro en lugar de a través de él. Un conducto colapsado significaba flujo de aire insuficiente. Un ángulo incorrecto significaba que el aparato completo no encajaría en el espacio disponible. Lovell y Swigert trabajaron durante 2 horas construyendo el adaptador, mientras Hayes monitoreaba los medidores de dióxido de carbono con creciente alarma. 3%, 3.2%, 3.5%. Sus manos temblaban por el frío y la fatiga. La cinta adhesiva no se pegaba bien en las superficies húmedas por condensación. Tuvieron que secar cada área con toallas antes de aplicar la cinta. El cartón se doblaba de formas inesperadas en gravedad cero. Flotaba, se movía, se resistía a permanecer en posición. Finalmente, después de múltiples intentos y ajustes, conectaron el aparato improvisado al sistema de ventilación del módulo lunar. Los ventiladores comenzaron a forzar aire a través del filtro cuadrado, envuelto en plástico y cinta adhesiva. Y milagrosamente, increíblemente, funcionó. Los niveles de dióxido de carbono comenzaron a descender. 3%, 3.1%, 2.8%, 2.3%. En horas estaban de vuelta en niveles seguros. Los dolores de cabeza se disiparon. La náusea retrocedió. Los pensamientos se aclararon. Un aparato construido con basura espacial, cinta adhesiva y desesperación había resuelto un problema que parecía imposible. Pero esta solución solo abordaba un problema. Todavía tenían que navegar de regreso a la Tierra sin computadoras de navegación completamente funcionales. Todavía tenían que ejecutar encendidos de motor precisos, sin sistemas automáticos. Todavía tenían que mantener su trayectoria correcta, sin referencias de estrellas confiables. La navegación espacial es extraordinariamente compleja. No puedes simplemente apuntar hacia la Tierra y acelerar. Estás en movimiento orbital constante. La Tierra está en movimiento orbital constante. La Luna está ejerciendo gravedad sobre ti. Cada corrección de rumbo debe calcularse considerando velocidad, ángulo, tiempo de quemado, masa restante de la nave. Las computadoras del Apolo normalmente hacían estos cálculos automáticamente. Ahora esas computadoras estaban apagadas para conservar energía. Los astronautas tendrían que navegar manualmente usando matemáticas, relojes y observación visual. Era como pedir a alguien que lance una pelota de béisbol desde Madrid y la haga aterrizar en un aro de baloncesto en Tokio sin mirar, solo usando cálculos. Los ingenieros desarrollaron un método de navegación de respaldo que dependía de algo sorprendentemente simple: la Tierra misma. En lugar de usar estrellas como referencia, usarían el terminador terrestre, la línea entre el día y la noche en el planeta. Lovell podía ver esa línea claramente a través de la ventana. Al alinear el terminador con marcas específicas en el cristal de la ventana y mantener esa alineación durante los encendidos del motor, podían mantener aproximadamente la trayectoria correcta. No era preciso, no era elegante, pero era mejor que volar ciego. Los cálculos del tiempo de encendido
se hicieron manualmente en Houston, usando reglas de cálculo y tablas matemáticas. Cada número fue verificado 3 veces por equipos independientes. El encendido crítico de corrección de rumbo llegó 52 horas después de la explosión. Tenían una sola oportunidad. Los propulsores del módulo lunar nunca fueron diseñados para maniobras de navegación de precisión. Eran para alunizaje suave, no para correcciones de trayectoria interplanetaria. Lovell tuvo que encender manualmente los motores, mantener la orientación usando referencias visuales y apagar exactamente en el tiempo calculado. 14 segundos de quemado. Si se pasaba un segundo, podrían desviarse lo suficiente para fallar la ventana de reentrada atmosférica. Si se quedaba corto, podrían rebotar en la atmósfera y perderse en el espacio profundo. No había sistema de guía automático. No había computadora verificando su trabajo. Solo Lovell, un cronómetro y matemáticas hechas en papel. El encendido fue perfecto, y 14 segundos exactos. La trayectoria se corrigió. Los cálculos posteriores en Houston confirmaron que ahora estaban en camino a la Tierra con ventana de reentrada aceptable. Pero incluso esta victoria reveló más problemas. El encendido había consumido propelente precioso. Las reservas para correcciones adicionales eran mínimas. Si algo más salía mal, si necesitaban otro ajuste, si la trayectoria se desviaba por cualquier razón, no tendrían suficiente combustible para corregirla. Estaban comprometidos con esta trayectoria. O funcionaba perfectamente, o morían. No había margen. No había plan de respaldo. Solo había matemáticas, esperanza y la certeza de que habían hecho todo lo humanamente posible. Y luego estaba el problema que nadie vio venir. Sin calefacción, la humedad se condensaba en todas las superficies, incluyendo las ventanas. Las ventanas que necesitaban usar para navegación visual estaban empañándose con escarcha. Heise pasó horas secándolas con toallas, pero la condensación regresaba en minutos. Finalmente improvisaron parasoles, usando cartón de repuesto para bloquear la luz solar directa de las ventanas no utilizadas, reduciendo la condensación en las ventanas críticas. Era otro problema, otra solución improvisada, otra capa de complejidad añadida a una situación ya imposiblemente compleja. La ingeniería del Apolo 13 no fue un milagro singular. Fue 1000 pequeños milagros encadenados, cada uno construido sobre el anterior, cada uno dependiendo de que todos los anteriores siguieran funcionando. Y todavía faltaban 2 días para llegar a casa. 72 horas después de la explosión, la temperatura interior del módulo lunar Acuario alcanzó 3 grados Celsius. No es el frío ártico, no es el frío de una cámara congeladora, pero es el frío que penetra cuando no puedes escapar de él, cuando no puedes generar calor moviéndote, cuando cada músculo está exhausto y cada reserva de energía está agotada. Los astronautas flotaban en la oscuridad, temblando dentro de sus trajes de vuelo que nunca fueron diseñados para aislamiento térmico prolongado. No había mantas, no había forma de acurrucarse para compartir calor corporal en gravedad cero. No había escape, solo el frío lento, constante, penetrante que robaba fuerza con cada hora que pasaba. El cuerpo humano responde al frío de formas predecibles y brutales. Primero, los vasos sanguíneos en las extremidades se contraen, sacrificando manos y pies para mantener caliente el núcleo vital. Los dedos de Lovell, Swigert y Heise se volvieron blancos y entumecidos. Manipular controles requería esfuerzo consciente. Los botones pequeños se volvieron imposibles de presionar con precisión.
Las tareas simples tomaban 3 veces más tiempo. Después viene el temblor incontrolable, la respuesta automática del cuerpo tratando de generar calor a través de contracción muscular rápida. Pero temblar consume energía, y energía requiere calorías. Y las calorías venían de raciones alimenticias que habían sido severamente limitadas para conservar agua. La deshidratación amplificaba cada efecto del frío. 200 mililitros de agua por persona por día. Un vaso pequeño. Tu cuerpo necesita aproximadamente 2 litros diarios solo para funciones metabólicas básicas. Los astronautas estaban operando con menos del 10% de sus requerimientos hídricos. La boca de Heise estaba tan seca que le dolía tragar. Swigert reportaba dolores de cabeza pulsantes, signo clásico de deshidratación severa. Lovell sentía que su orina era oscura y concentrada, otra señal de que sus riñones estaban luchando. La deshidratación espesa la sangre, reduce el volumen sanguíneo, hace que el corazón trabaje más duro para bombear. Combinada con el frío, creaba un círculo vicioso de deterioro físico. El sueño se volvió imposible, no por falta de cansancio. Los 3 hombres estaban exhaustos más allá de cualquier cosa que hubieran experimentado en entrenamiento. Pero el frío no permite el sueño profundo. Tu cuerpo no puede relajarse lo suficiente. Los temblores te despiertan cada pocos minutos. Y en gravedad cero, no hay concepto de acostarse. Simplemente flotas, atado con arneses improvisados para no chocar con equipos. Los astronautas reportaban períodos de microsueño, segundos de inconsciencia, seguidos por despertar abrupto. 96 horas de privación de sueño. 96 horas de frío constante. 96 horas de deshidratación progresiva. El cuerpo humano no fue diseñado para esto, y aún faltaban horas críticas. Pero el sufrimiento físico era solo una capa. La tensión psicológica era igual de brutal. Cada sistema que apagaban para conservar energía era otro paso hacia la total dependencia de que todo funcionara perfectamente en la reentrada. Las baterías del módulo de comando estaban intactas pero no verificadas. Habían estado apagadas durante días en el frío del espacio. ¿Funcionarían cuando las necesitaran? Los paracaídas de reentrada estaban diseñados para operar en cierto rango de temperatura. El frío extremo habría degradado las telas. Los sistemas pirotécnicos que separarían el módulo de servicio del módulo de comando dependían de circuitos eléctricos expuestos a condensación durante días. ¿Dispararían correctamente? A cada pregunta sin respuesta era otra forma de muerte potencial esperando en las horas finales. Y luego estaba el módulo de comando Odisea, completamente apagado durante 3 días. Los procedimientos de reencendido fueron diseñados asumiendo sistemas calientes, energía disponible, tiempo para verificaciones. Los astronautas tendrían aproximadamente 2 horas antes de la reentrada para reactivar todo. Encender computadoras, verificar sistemas de navegación, activar controles de orientación, cargar programas de reentrada, configurar secuencias de separación. Cada paso dependía del anterior. Un solo fallo en la cadena significaba que las siguientes etapas serían imposibles. Y todo tenía que funcionar usando solo la energía de las baterías de reentrada. No había margen para errores. No había tiempo para solución de problemas. O funcionaba perfectamente la primera vez, o se incineraban en la atmósfera. Los ingenieros en Houston desarrollaron procedimientos de reencendido en 60 horas de trabajo continuo. Simularon cada paso en entrenadores idénticos en tierra.
probaron secuencias bajo condiciones de energía mínima, identificaron cada posible punto de fallo, desarrollaron soluciones alternativas para los problemas más probables, pero había variables que no podían simular. No sabían exactamente cuánta humedad se había acumulado en los circuitos eléctricos de la Odisea. No sabían si el frío extremo había dañado componentes electrónicos sensibles. No sabían si las baterías entregarían su potencia nominal después de días en temperaturas bajo cero. Estaban enviando procedimientos basados en las mejores suposiciones de ingeniería o en certezas verificadas. 80 horas después de la explosión, otro problema emergió de la nada. Las lecturas de telemetría mostraban que el escudo térmico del módulo de comando podría haber sido dañado en la explosión original. El escudo térmico es lo único que evita que una nave espacial se incinere durante la reentrada atmosférica. Es una capa ablativa especialmente diseñada que se quema lentamente, llevándose el calor extremo lejos de la cápsula. Si el escudo estaba comprometido, si tenía grietas o secciones faltantes, la reentrada sería fatal. El calor penetraría la cápsula. Los astronautas morirían instantáneamente. Y no había forma de inspeccionar el escudo. Estaba en el lado exterior del módulo de comando, inaccesible hasta después de la separación del módulo de servicio dañado. Esta incertidumbre se convirtió en la tortura psicológica final. Habían sobrevivido todo: la explosión inicial, el frío brutal, la deshidratación extrema, la privación de sueño, los sistemas improvisados, la navegación manual, las correcciones de trayectoria perfectas. Y todo podría ser irrelevante si el escudo térmico estaba comprometido. Morirían en los últimos minutos, viendo la Tierra a través de las ventanas mientras se acercaban a casa. Los ingenieros analizaron los datos de telemetría obsesivamente. Las indicaciones no eran concluyentes. El escudo podría estar bien, o podría estar fatalmente dañado. No había forma de saberlo hasta que intentaran la reentrada. En las últimas 12 horas antes de la reentrada, la situación se volvió surrealista. Los astronautas estaban tan exhaustos que reportaban alucinaciones breves. Swigert veía luces que no existían. Hayes sentía que la temperatura cambiaba aleatoriamente, aunque los medidores permanecían constantes. Lovell luchaba para mantener el enfoque en tareas simples. La combinación de privación de sueño, deshidratación, frío extremo y estrés psicológico sostenido estaba alcanzando los límites de la resistencia humana. Houston monitoreaba cada transmisión de voz, cada respuesta de los astronautas, evaluando si todavía eran capaces de ejecutar la compleja secuencia de reentrada. Pero aquí está lo extraordinario. A pesar del sufrimiento físico brutal, a pesar de la tortura psicológica de incertidumbre continua, a pesar de 96 horas de operar al borde del colapso, los tres hombres nunca perdieron la disciplina, nunca entraron en pánico, nunca se rindieron. Cada instrucción de Houston fue ejecutada con precisión. Cada verificación fue completada correctamente. Cada cálculo fue realizado con cuidado metódico. Temblando, deshidratados, exhaustos, operando con reservas físicas que no sabían que tenían, mantuvieron la profesionalidad absoluta. Esta no era valentía cinematográfica, era algo más profundo. Era la manifestación pura de entrenamiento, disciplina y determinación humana llevada al límite absoluto. Y mientras Acuario se acercaba a la Tierra, mientras el planeta azul crecía en las ventanas, mientras se preparaban para la secuencia de reentrada más peligrosa jamás intentada, una verdad se cristalizaba. Habían sobrevivido no porque un solo sistema funcionó.
no porque una solución brillante resolvió todo. Habían sobrevivido porque 1000 soluciones pequeñas, cada una improvisada bajo presión extrema, cada una ejecutada con precisión a pesar de condiciones imposibles, se encadenaron en una secuencia improbable de éxitos. El precio del regreso no se pagó en tecnología, se pagó en sufrimiento humano, resistencia y la negativa absoluta a aceptar que lo imposible significaba inevitable. 17 de abril de 1970, 12:07 de la tarde, hora de Houston. El módulo de comando Odisea corta el silencio de radio que acompaña toda reentrada atmosférica. 3 paracaídas se despliegan sobre el Océano Pacífico. La cápsula toca el agua. Los helicópteros de recuperación convergen. 3 hombres emergen vivos de una tumba espacial que debería haberlos matado días antes. El mundo observa en vivo. Los centros de control estallan en celebración. Pero en medio de la euforia, una pregunta permanece. ¿Cómo? No cómo sobrevivieron las últimas horas. ¿Cómo sobrevivieron todo? ¿Cómo lo imposible se convirtió en el mayor triunfo de la era espacial? La respuesta obvia es la tecnología. Los sistemas redundantes del Apolo, los procedimientos de emergencia, el diseño robusto de los módulos. Y sí, todo eso ayudó. Pero aquí está la verdad que los análisis técnicos posteriores revelaron. La tecnología casi falla en cada punto crítico. Las celdas de combustible murieron. Los sistemas de navegación fueron inútiles. Los filtros de aire eran incompatibles. La energía era insuficiente. El agua era insuficiente. Nada funcionó como fue diseñado. Cada sistema que salvó al Apolo 13 fue un sistema operando completamente fuera de sus parámetros de diseño, forzado a hacer cosas que sus creadores nunca imaginaron, improvisado en tiempo real bajo condiciones que violaban todos los manuales. Compara esto con desastres espaciales posteriores. El transbordador Challenger en 1986. Una junta tórica falla. Toda la tripulación muere en segundos. El Columbia en 2003. Daño al escudo térmico durante el lanzamiento. Toda la tripulación muere durante la reentrada. Estos desastres ocurrieron con tecnología décadas más avanzada que el Apolo, con computadoras millones de veces más potentes, con sistemas de redundancia más sofisticados, con décadas de experiencia adicional en vuelo espacial. Y aún así, cuando los sistemas fallaron, no hubo recuperación posible. Las tripulaciones murieron. Las misiones terminaron en tragedia. Entonces, ¿por qué el Apolo 13, con tecnología primitiva de los años 60, logró lo que misiones posteriores no pudieron? La respuesta está en la arquitectura de supervivencia que los ingenieros del Apolo crearon sin saberlo. No era un solo sistema de respaldo. Era una filosofía completa de diseño, donde cada componente podría ser usado de formas no anticipadas. El módulo lunar nunca fue diseñado como bote salvavidas, pero su arquitectura modular, sus sistemas independientes, su capacidad de operar autónomamente, significaban que podría ser forzado a ese rol. Los filtros de aire del módulo de comando eran incompatibles con el módulo lunar, pero ambos usaban tecnología simple y mecánica que podía ser adaptada con materiales básicos. Los sistemas eléctricos podían ser apagados y reencendidos de formas nunca probadas. Esta no era ingeniería de redundancia, era ingeniería de adaptabilidad. Y luego estaba el factor humano que ninguna tecnología puede replicar. Gene Kranz, tomando la decisión de apagar completamente el módulo de comando sin precedente ni procedimientos.
los ingenieros anónimos improvisando adaptadores de filtros de aire con cinta adhesiva y cartón. Jim Lovell ejecutando correcciones de trayectoria manual con precisión que las computadoras apenas hubieran mejorado. Jack Swigert memorizando procedimientos de reencendido complejos mientras temblaba de frío y deshidratación. Fred Hayes monitoreando sistemas con juicio degradado por privación de sueño, pero sin cometer errores críticos. Cada persona en esa cadena operó más allá de sus límites diseñados, igual que los sistemas que manejaban. La NASA estudió el Apolo 13 obsesivamente después del rescate. Cada decisión fue analizada. Cada procedimiento fue documentado. Cada improvisación fue convertida en protocolo. Los filtros de aire fueron rediseñados para ser universalmente compatibles. Los procedimientos de apagado de emergencia fueron formalizados y practicados. Los perfiles de energía mínima fueron calculados y verificados. Las capacidades del módulo lunar, como botes salvavidas, fueron oficialmente incorporadas en los planes de contingencia. El Apolo 13 transformó la forma en que la NASA pensaba sobre la supervivencia espacial. No se trataba de prevenir todas las fallas, se trataba de crear sistemas que pudieran ser adaptados cuando las fallas inevitables ocurrieran. Pero hay una lección más profunda que trasciende la ingeniería espacial. El Apolo 13 demostró algo fundamental sobre la naturaleza de la resolución de problemas humana. Cuando enfrentas una crisis donde cada solución obvia es imposible, donde cada sistema está fallando, donde cada recurso es insuficiente, la respuesta no es rendirse, porque las matemáticas dicen que es imposible. La respuesta es descomponer lo imposible en 1000 problemas pequeños, resolver cada uno con los recursos disponibles, encadenar las soluciones, aceptar que ninguna será perfecta, aceptar que cada una creará nuevos problemas y continuar resolviendo hasta que lo imposible se convierta en improbable y lo improbable se convierta en posible. Esta filosofía de supervivencia se ha aplicado más allá de la exploración espacial. Cirujanos que improvisan durante emergencias médicas cuando el equipo estándar falla. Ingenieros que rescatan proyectos de infraestructura crítica usando soluciones no convencionales. O en equipos de rescate que adaptan técnicas cuando las situaciones superan todos los protocolos. El Apolo 13 se convirtió en un modelo de estudio en campos tan diversos como gestión de crisis, teoría organizacional y psicología de desastres. No porque su situación fuera replicable, sino porque su respuesta era universalmente aplicable. Nunca aceptes que lo imposible es inevitable. Y luego está la paradoja final del Apolo 13. Fue el único fracaso de las misiones lunares tripuladas del programa Apolo. Nunca alcanzó la Luna, nunca realizó experimentos científicos, nunca cumplió sus objetivos de misión. Por definición, fue un fracaso. Y sin embargo, más de 50 años después, el Apolo 13 es más recordado que la mayoría de las misiones exitosas. El Apolo 11 es famoso por ser primero, pero pregunta a personas al azar sobre el Apolo 12, 14 o 15. Pocos recordarán detalles. Todos conocen el Apolo 13, no porque fue perfecto, porque fue un desastre que se convirtió en triunfo. Esta inversión revela algo profundo sobre el valor humano. Valoramos la competencia, pero adoramos la resiliencia. Respetamos el éxito, pero reverenciamos la supervivencia contra probabilidades imposibles. O el Apolo 11 demostró que podíamos alcanzar la Luna. El Apolo 13 demostró algo más importante, que podíamos sobrevivir cuando todo salía catastrofalmente mal, que la ingeniería humana
no se trata solo de diseñar sistemas perfectos. Se trata de mantener a humanos vivos cuando esos sistemas fallan. Esa es una lección más valiosa que cualquier dato científico lunar. Hoy, cuando agencias espaciales de todo el mundo diseñan misiones a Marte, a asteroides, a las lunas de Júpiter, el Apolo 13 es estudiado en cada fase de planificación. No como advertencia de lo que puede salir mal, sino como prueba de que incluso cuando todo sale mal, la combinación correcta de diseño adaptable, entrenamiento riguroso y determinación humana puede convertir la catástrofe en supervivencia. O cada nave espacial moderna lleva en su diseño lecciones aprendidas de días en abril de 1970, cuando 3 hombres se negaron a morir en el vacío. 3 hombres sobrevivieron sin calefacción ni energía a 320.000 kilómetros de casa. Sobrevivieron porque los sistemas fueron diseñados para ser adaptables, porque los ingenieros improvisaron soluciones imposibles, porque los astronautas ejecutaron con precisión mientras sus cuerpos colapsaban. No fue un factor, fue la integración perfecta de tecnología, ingeniería y humanidad, operando todas más allá de sus límites. El Apolo 13 no tuvo éxito a pesar de la crisis. Tuvo éxito porque la crisis forzó una colaboración entre humanos y máquinas que ningún plan de misión podría haber diseñado. Y cuando miras tu propia vida, cuando enfrentas problemas que parecen imposibles de resolver, cuando cada recurso es insuficiente y cada solución obvia está bloqueada, recuerda a 3 hombres temblando en la oscuridad del espacio, con computadoras muertas y sistemas fallando. Recuerda que encontraron 1000 formas pequeñas de resolver 1000 problemas pequeños. Recuerda que nunca tuvieron la solución perfecta, solo la voluntad de intentar la siguiente solución imperfecta. Recuerda que lo imposible solo es inevitable si dejas de buscar la siguiente adaptación, la siguiente improvisación, la siguiente forma de hacer que algo roto funcione un poco más. El Apolo 13 no nos enseñó cómo alcanzar la Luna. Nos enseñó cómo sobrevivir cuando alcanzar cualquier lugar parece imposible. Y esa es la lección que llevamos con nosotros cada vez que enfrentamos nuestro propio vacío helado.